en esta ecuación diferencial se nos pide determinar el valor de lambda para que sea exacta. Bien, para ello, si nosotros llamamos m a esta expresión y a esta n, la condición para que sea exacta es que la derivada de m con respecto a la otra variable, a la segunda, a la y, sea lo mismo que la derivada de n con respecto a la x. Voy a calcular esas dos derivadas e igualo una a la otra expresión. La derivada de m con respecto a la y sería el primer sumando, x es constante, la derivada de y cuadrado es 2 multiplicado por y, más en el segundo sumando, lambda es una constante, x al cuadrado también, y la derivada de y es igual a 1. Por otro lado, la derivada de n con respecto a la x, tenemos un primer sumando, su derivada 3x al cuadrado, en el segundo sumando la y es constante y la derivada de x al cuadrado es 2x. 2xy, igualando estas dos expresiones, como teníamos que hacer, resulta 3x al cuadrado igual que lambda x al cuadrado, por lo tanto la ecuación diferencial es exacta cuando lambda es igual a 3. Ahora, para ese valor de lambda se nos pide resolver la ecuación, sabiendo que ya es una ecuación diferencial exacta. Tiene que existir una función de ambas variables, de tal manera que la derivada de f con respecto a la x sea m y la derivada de f con respecto a la y sea igual a la n. Y además, igualando a una constante esta función, una vez calculada, tendremos la solución general de la ecuación diferencial. Partimos de cualquiera de estas dos expresiones. Voy a hacerlo con la primera. Si la derivada de f con respecto a la x es m, entonces la función que yo busco, la f, será la integral con respecto a la x de la expresión m. Es decir, en este caso la m es x y cuadrado más 3 multiplicado por x al cuadrado y, todo ello por diferencial de x, es la integral de un polinomio. Como la y es constante con respecto a la x, esto sería y cuadrado multiplicado por x al cuadrado partido por 2. En el segundo sumando, el 3 y la y son dos constantes y la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3. Un 3 que sí que se puede simplificar, más una constante de integración con respecto a la x, que será una función de y. Ahora, utilizando el hecho de que la derivada de la función que acabo de calcular con respecto a la y tiene que ser igual a la expresión que hemos llamado n, voy a derivar esta función recién calculada con respecto a la y, esto es, x al cuadrado partido por 2 será constante ahora, la derivada de y cuadrado es 2y, más la derivada del segundo sumando, la derivada de y por x al cubo, sería x al cubo, que es una constante de integración, en este caso, con respecto a la y, más la derivada de la función que yo he llamado phi, y esto tiene que ser igual a la expresión que hemos llamado n, que es x elevado al cubo más x al cuadrado multiplicado por y. El primer sumando que tengo aquí, x al cuadrado partido por y, lo tengo igual en el otro lado, la x cubo también, y de esta igualdad se deduce que phi' de y es igual a 0, con lo cual la función que yo buscaba, aunque esperaba que dependiera de la variable y, es simplemente una constante. La expresión f, entonces, que teníamos aquí, me quedaría como y cuadrado x al cuadrado partido por 2 más y multiplicado por x al cubo más una constante. Pero esta función la tengo que igualar a otra constante genérica, c, para encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Voy a multiplicar todo por 2 para evitar que haya un denominador. Además, como la suma de constantes, esa k y esa c, la suma de constantes vuelve a ser de nuevo una constante, utilizaré otro nombre de una constante genérica. Y la solución me quedará de la forma y cuadrado x al cuadrado más 2 veces y multiplicado por x cubo igual a una constante genérica, a una constante c mayúscula, una constante la que sea, que se obtiene de haber multiplicado las anteriores por 2 y haberlas operado entre sí. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial.